Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas personas se han enfrentado en su vida a situaciones en las que han puesto mucho esfuerzo para realizar sus planes y de repente en su vida ocurren circunstancias que no le permiten llevar a cabo esos planes. Y a menudo podemos oír consejos de quienes nos rodean, de que hay que dejar pasar la situación y ya está. Todo irá bien, todo se estabilizará y se normalizará. Espera. ¿Qué quieres decir con normalizar? He planeado, por ejemplo, construir o crear algo, lo que sea, pero llega una situación que no depende de mí. Un obstáculo, sí. Un obstáculo. Naturalmente, me preocupo, quiero construir algo, ¿sí? Tengo que dejarlo ir y se normalizará. Se normalizará en el sentido de que se construirá por sí solo o de que desaparecerá el obstáculo, o cambiaré mis planes. Interesante. ¿Cómo se normalizará? La gente normalmente lucha con alguna circunstancia y en un momento determinado, cuando se desprende completamente de esta lucha, de repente ocurre que la situación en un instante se resuelve de la mejor manera para ellos e incluso se corrige. Eso ya es otra cuestión. Mira, lo que pasa en la vida y quién no se ha encontrado con ello. Por ejemplo, hacemos algo. No importa si es trabajo, estudios o simplemente la vida cotidiana. Tenemos una idea o una meta. La realizamos. Excepto lo espiritual. Subrayo. Nuestra vida terrenal ordinaria. ¿Sí? Sí. Con muchos problemas de algún tipo. Ideamos algo. Lo implementamos. Luego algo no funciona, entonces entramos en pánico. Empezamos a preocuparnos. Pensamos mucho en ello, en que no funciona, y resulta que no funciona. Sí. Mientras que si nos relajamos, nos olvidamos de ello, nos distraemos o simplemente nos prohibimos pensar en ello, los obstáculos desaparecen y lo realizamos todo. ¿A eso se refiere? Bueno, eso es otra cuestión. Es que nuestros televidentes plantearon una pregunta interesante. Dicen que exactamente en esos momentos en los que dejas pasar una situación y no prestas absolutamente ninguna atención a esta situación, resulta que el sistema arregla la situación. Así que surgió una pregunta. ¿Por qué el sistema no deja las cosas como están, digamos, en un estado tan malo, imposible de ganar para un individuo? ¿Por qué gasta energía en arreglar la situación? No siempre la arregla. Aquí, yo diría que tenemos que mirar más ampliamente a la situación en general, a nuestra vida. No sabemos cómo es mejor para nosotros. Y a menudo, si una persona, de nuevo, consideremos... Disculpen, voy a divagar, amigos. Esta también es una cuestión muy interesante. Una cosa es cuando una persona está totalmente inmersa en el mundo material. No piensa ni en Dios ni en el diablo, simplemente como un peón en un tablero de ajedrez. Y Shaitán lo mueve como quiere. Entonces en la persona ni siquiera surgen pensamientos importantes. Sí, necesariamente se le crean problemas, muchos. Se deja llevar por algo o algo más. Uno tiene que preocuparse todo el tiempo. Debe alimentar a su amo, por así decirlo, emocionarlo. Lo bueno y lo malo, todo cambia. No es la vida, sino una montaña rusa. Y aquí, sí, ¿qué ocurre a menudo en este caso? Una persona tiene algún problema. Entonces se distrae y el problema como que desaparece por sí solo. Y continúa su forma de vida de nuevo, aspirando a algo terrenal y mercantil. Este es un lado. Sin embargo, puede haber un lado diferente cuando una persona emprende el camino espiritual, comienza a trabajar sobre sí misma, y es entonces cuando el mundo se vuelve loco. Y entonces le ocurre que, empezando por sus personas cercanas que están a su alrededor, que de repente se convierten en tales, ya sabes, yo diría, enfadados y agresivos, siempre descontentos. Tóxicos, sí. En el trabajo todo se desmorona, el negocio puede deteriorarse o no sé, su jefe, digamos. Los problemas no vienen solos. Totalmente. Sí, tal cadena de acontecimientos. Sí, puede guardar rencor y demás. Y empiezan los problemas de todos lados. A menudo se añaden problemas de salud y de todo lo demás. Pero eso es diferente. En este caso, de nuevo, si una persona se ve envuelta en preocupaciones sobre estos asuntos que está perdiendo en el trabajo, en los negocios o en casa, y así sucesivamente,
O dicho más simple, si uno se derrumba, se olvida del camino espiritual y empieza a resolver sus problemas, empieza a buscar una razón en sí mismo y a adaptarse a este mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Para ser bueno, para todos, para que todo se calme, etc. Sí, esto se calma muy rápido, y finalmente uno vuelve a ir por el mismo camino. Es decir, en el tablero de ajedrez aparece un peón que quería simplemente desaparecer de ese tablero. Salir del juego. Shaitán lo atrapa y comienza a educarlo. Lo educa y lo vuelve a poner en su sitio, y entonces se mueve como quiere. Un peón no debe moverse como la reina, ¿entiendes? Es un peón. Es decir, Shaitán lo ha puesto en su lugar, y la persona vuelve a tener una vida estable. Todo se ha decidido por ella hasta la 7ª generación, como se dice. Otra cosa es cuando una persona se ha puesto en el camino espiritual y su mundo se desmorona, pero ve la meta y no se fija en los obstáculos. Es decir, avanza hacia la meta. Entonces, al cabo de un tiempo, todo también se arregla, y normalmente de la forma más inesperada. Si uno se ha mantenido firme, simplemente ha dejado de alimentar al sistema. El sistema gasta energía en él, pero él no gasta a cambio. Y aún mejor, si esas fuerzas que se le oponen las transforma en crecimiento espiritual, no las gasta en solucionar algunos... Exprime un mosquito, sí. Sí, no en la magia, sino realmente exprime un mosquito para crecer espiritualmente. Eventualmente, simplemente desaparece de la vista de Shaitán, y entonces comprende dónde invierte su atención, eso es lo que se realiza. Pero el mundo material no debe ser una prioridad para tal persona. Porque basta con que ésta tropiece en el camino espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que la persona ha vuelto a interesarse demasiado por lo material. Eso se ha convertido en su objetivo principal. En otras palabras, ha perdido su meta. Incluso si ha abandonado el tablero de juego de Shaitán, este peón simplemente desapareció. Pero luego se interesó por algo. Entonces vuelve a aparecer en el tablero. Así también sucede. Todo depende de la persona. Al principio del camino espiritual sucede incluso varias veces al día, ¿sí? No, bueno, en los pasos Sí, iniciales sí. es normal. Una persona debe explorar el mundo, debe caerse y levantarse. Eso es normal. Hay algunos individuos que son constantes. Una persona ha sentido, ha comprendido, ve la meta y nada le desviará porque es su casa. Es su meta, es su vida. Pero mucha gente tiene familia, trabajo. Sabes lo difícil que es para la gente no distraerse. Por eso es normal. Además, Igor Mikhailovich, acabamos de hablar de tal punto que los problemas no vienen solos, pero ¿puede una persona crearse problemas y complicaciones, por así decirlo, por su propio estado? Mucho, por supuesto. Tomemos, de nuevo, a una persona que se ha sumergido, como hemos dicho, en un ambiente tóxico en su interior. Se vuelve tóxico. Y todo a su alrededor se vuelve tóxico. Cuando te acercas a una persona así, ya lo sientes. Aún no ha dicho nada, ni siquiera le has visto la cara, digamos, para entender al menos por sus expresiones faciales que está de mal humor. Pero te acercas y ya sientes que te estás metiendo en una especie de gelatina viscosa y espinosa, ¿no es así? Sí, sí, sí. Esa es la respuesta. Y al lado de una persona así no se puede ni respirar, y mucho menos estar cerca. Cuando estás cerca de él, digamos, cada una de tus células empieza a vibrar fuera de tono. Por eso todo el mundo quiere escapar de esa persona. Naturalmente, provoca agresiones hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque, ya sabes, es como, basándonos en la hipótesis que se planteó en el foro sobre los estados de las serpientes, ya sean estados enrollados o lineales. Allí se explicó bien que hay serpientes tóxicas, es decir, venenosas. Así que si imaginamos esto, aplicándolo de nuevo a una persona, cuando se sumerge en un recipiente con esas serpientes mordedoras y venenosas, ella misma se llena de este veneno e infecta a todos los que le rodean. Estas serpientes se arrastran de a ella hacia las personas, las muerden y estas también se vuelven malas. Les cambia el código. Por supuesto, y todo su entorno empieza a vibrar de esa manera. Y sigue así hasta que se detiene. Hay gente así. ¿Quién no se ha encontrado con ellas? Cuando parece que estás hablando de cosas pacíficas y buenas, pero una persona es punzante y desagradable, e inmediatamente vuelve a reducirlo a toda negatividad. Esto es común y frecuente. Es muy interesante, Igor Mikhailovich. También había una pregunta así, si la personalidad es buena por naturaleza, ¿por qué a veces toma decisiones tan malas?
Dios mío, si tomara decisiones, sería genial. Muy a menudo, la personalidad es simplemente inmadura e incapaz de hacer una elección. Es la conciencia la que toma todas las decisiones en lugar de ella, y es la conciencia la que vive en lugar de ella. Mientras tanto, un ser humano como personalidad ni siquiera existe. Digamos que solo financia los trucos de la conciencia y la vida de la conciencia. De hecho, una persona mira su vida desde afuera, ve que algo va mal, pero no puede cambiar nada. Y esta rueda sigue rodando una y otra vez. Cuando Shaitán mueve a una persona en el tablero de ajedrez, ¿esta vive o no? ¿O existe? Aquí tienes la respuesta. Y cada uno se da cuenta de que el mundo es ilusorio, la vida es ilusoria y que no está donde debería estar. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque la persona no está realmente donde debería estar. Eso es exactamente lo que ella como personalidad comprende, pero no puede hacer nada al respecto. Y para eso se necesitan las prácticas espirituales. Para eso necesitas al menos alguna experiencia de conocer que no eres una marioneta, que eres un ser humano, para que una persona pueda dar al menos un paso por sí misma, sin la guía de Shaitán. Ahí es donde comienza realmente la libertad. También me gustaría plantear el tema de que muy a menudo una persona percibe problemas en su camino, o más bien, llama problemas a cosas que no están en sus planes, digámoslo así. Y me gustaría tratar un punto de que a menudo podemos escuchar de la gente que, bueno, no tengo éxito, la práctica espiritual no funciona, he intentado informar a la gente, pero fracaso en este proceso. Espera, tengo una pregunta ahora mismo para ustedes, amigos. ¿Qué significa que la práctica espiritual no funciona? Fracasas en la práctica espiritual, pero ¿qué querías conseguir? ¿Qué inventó tu conciencia y qué te contó? ¿Qué es exactamente lo que se supone que debes conseguir durante la práctica o después de ella? Una simple pregunta. ¿Una tarta, un pastel o qué? O conseguir algo en el proceso. O conseguir algo en el proceso. O repetir alguna experiencia que tuviste anteayer. Que te crezcan alas o que un halo comience a brillar sobre ti. ¿Qué quieres conseguir? Dicen, no funciona. O quieren entrar 2 o 3 veces en el mismo río. Esto es realmente así, ¿no? Sí, claro, para repetir un determinado resultado. Es lo mismo de informar. No Lo tengo intenté, éxito. pero no tuve éxito. Sí, exactamente. Se lo cuento a la gente, pero no quieren escucharme. ¿Pero qué quieres de ellos? El mero hecho de que le hayas contado algo a una persona significa que ya ha funcionado. El hecho de que no lo hayas aceptado, no se haya inclinado ante ti como un gurú, no te haya percibido como un jefe o un líder, no te ve como un presidente, ¿cierto? ¿Es esto lo que no ha funcionado? Sin embargo, si queremos dominar y gobernar sobre alguien, eso es harina de otro costal, amigos. Pero cuando informas a una persona, la persona está ocupada. Sí, ha oído y ha mirado. Ha dicho sí, gracias, y bien, y se ha marchado educadamente. Entonces ya has hecho mucho. Y ya has tenido éxito. Incluso si esas personas no han querido escuchar, pero ha oído un poco sobre la sociedad creativa, o al menos la frase sociedad creativa, esto significa que ya le has informado. ¿Por qué? Se lo explicaré. Es muy sencillo. Escuchó una frase de ti, escuchó un poco más de otra persona, pero cuando la escuche de una tercera persona, se interesará. ¿Lo ves? Por mucho que lo niegue todo, de vez en cuando se topará con la sociedad creativa, con estas explicaciones y estos conceptos. Y de hecho, él mismo quiere aquello de lo que estás hablando, la sociedad creativa. Cualquier persona sensata quiere esto. Quiere vivir con seguridad, quiere vivir sin problemas. Nadie quiere vivir en una masa de problemas, en enfermedades o en la vejez. Sabes, incluso si una persona está destinada a morir, es mejor morir en un cuerpo sano. Simplemente se duerme y no se despierta. ¿Por qué? Bueno, sí, la fuente de energía se ha agotado, por así decirlo, y una persona prefiere pasar a otro estado después de dejar el cuerpo que vivir incluso hasta una edad avanzada. ¿Qué es la vejez madura? Significa debilidad ante todo, e incapacidad para hacer lo que uno quiere. ¿Es eso la vida? La debilidad. Una pregunta sencilla. ¿Es una lucha constante por cada día? Perdón, por cada respiración. ¿Es esto vida? Cuando incluso hoy en día, las tecnologías modernas ya nos permiten resolver este problema. Y si nos esforzamos un poco, entonces, como se dijo en el foro, un ser humano podrá vivir 1500 años en un cuerpo joven y sano. No juega ningún papel, es solo un cuerpo. Hay suficiente energía, hay un programa insertado. Y ya está, el cuerpo se mantiene y se regenera. Nuestro cuerpo es único. Es solo que no lo hemos estudiado realmente. Sabemos más del espacio exterior que de un ser humano. Bueno, eso es realmente cierto. Mientras que las capacidades humanas son enormes. Y vivir 1500 años
Si una persona quiere estar aquí tanto tiempo, hacer algo útil y maravilloso y disfrutar de cada día, bueno, ¿qué hay de malo en ello? Esto no es un juego de palabras, ni una manipulación con la opinión o la conciencia de alguien, ni un deseo humano de vivir más. Esto es la realidad. Porque en la sociedad creativa se necesita mucha gente. En el formato consumista se necesita un pequeño grupo que pueda servir a la élite. Y eso es todo. Y esperar que algún día logren entrar en la élite. O tal vez al menos sus tataranietos logren convertirse en la élite. Y entonces alguien trabajará para ellos. Esto es ridículo, ¿no? De hecho, la sociedad creativa ya está creando una élite a partir de cada persona. Incluso la élite de hoy en día no puede permitirse el lujo de vivir en la forma en que todo el mundo va a vivir en la sociedad creativa. Bueno, ¿no hay algo por lo que esforzarse y aspirar a ello? Aunque no nos quieran escuchar, pero ya oyen, ya ha funcionado. A no ser que quieras más, claro, Una ¿verdad? comprensión muy importante, Igor Mikhailovich, que de hecho una persona ya ha sembrado una semilla y no sabe Ciertamente. cuándo todo el planeta se volverá verde. Ya ha Desde luego. tenido éxito. Lo mismo ocurre en la práctica espiritual. Es decir, si una persona al menos se ha calmado, eso ya es un paso. Ya está tratando de encontrar ese amor al menos un poco. Esto ya es una aspiración al amor. No es un deseo de engañar a alguien o de luchar contra alguien, para oponerse a alguien. En general, sembrar el mal y los problemas en este mundo, sino que es una búsqueda del amor y de la paz. Ya es una búsqueda de Dios o de un camino hacia Dios. La persona ya lo ha conseguido. Por lo tanto, amigos míos, tengan cuidado con eso. Shaitán ofrece muchos deseos. A menudo juega con ustedes a través de su propia conciencia y siembra dudas en ustedes mismos. Tal es su esencia. Eso es lo que tienes que saber y eso es lo que tienes que estudiar. Cuando ves que dentro surge la duda, que se te impone, entonces mira si la necesitas o no. Quizás no la necesitas. Si no la necesitas, ¿por qué la aceptas? Y si no la aceptas, estás libre de ella, ¿cierto? Sí. Todo está en manos de la persona. De eso se trata la libertad. Sí, hay situaciones en la vida cuando no podemos cambiar algo, cuando hay muchos problemas, aquí en la tridimensionalidad. Saben, lo peor, lo más peligroso y lo más malo son las personas. Nos creamos problemas a nosotros mismos. Esto también es cierto. Y a menudo puedes meterte en una situación tal que parece que solo hay una salida. Pero incluso si solo hay una salida, deberías ir a Dios incluso desde esta situación. Igualmente no hay salida. Es muy importante no rendirse porque el sistema realmente nos enseña a capitular, nos inmoviliza. Deja pasar la situación y no hagas nada. No tomes ninguna acción activa. Muchas personas incluso se han dado cuenta de que cuando se encontraron con el conocimiento y la comprensión de hacia dónde va este mundo, hacia qué tipo de abismo, escucharon esa voz astuta en sus cabezas y una sugerencia de que deberían aceptarlo, pero la aceptación es la obediencia sumisa, no alguna acción activa, no luchar por la vida, sino exactamente inclínate. Inclínate ante Satanás. Sí. Esa es toda la respuesta. Es fácil inclinarse ante Satanás. Es muy fácil rendirse. Pero, ¿tiene eso algún sentido? Si solo hay un resultado, entonces, cuando conoces este resultado y lo comprendes, no tiene sentido inclinarse. ¿Por qué? Como Judas por 30 piezas de plata, solo para guardártelas en el bolsillo por un tiempo. Después de todo, no puedes llevarte nada contigo. Verán, la vida es simple. No hay nada en este mundo, nada en absoluto, por lo que valga la pena inclinarse ante Satanás. Él no te dará la vida. Y eso lo dice todo. Todo lo que tienes son cenizas, y está hecho de cenizas. Si construimos la sociedad creativa, nosotros controlaremos las cenizas, no Satanás. Miren qué interesante es esto, ¿verdad? Todo está en manos de la gente, incluso la sociedad creativa. Y el futuro también está en manos de la gente, en manos de cada uno. Si tratamos nuestro futuro y el futuro de todas las personas de forma irresponsable, naturalmente seremos peones en el tablero de ajedrez. Chocaremos entre nosotros, tendremos muchos problemas, igual que nuestros hijos y nuestros bisnietos. Y nada cambiará. Bueno, en este caso sí, claro, que Dios nos permita que vivamos hasta nuestros años. Tampoco hay que olvidarse del cerbero del clima. Pero de hecho,
Todo está en manos de la gente. Podemos cambiar cualquier cosa. Podemos cambiar totalmente nuestra vida. No digo que tenemos que cambiarla ahora mismo. Digamos, si has estado viviendo en problemas y necesitas deshacerte de todos estos problemas para hacerte rico e independiente, ya sabes, este tipo de patrones estereotipados, como piensa y hazte rico, y así sucesivamente. Diré así, cuanto más rico te vuelvas, más dependiente te volverás. Y es verdad. ¿Por qué? Porque para ganar mucho dinero tienes que esforzarte mucho, y tu atención fluirá hacia allí. Y el dinero es el equivalente a tu atención invertida en adquirirlo. Sí, otros también invierten mucha atención en su trabajo, pero obtienen centavos o nada en absoluto. Esas cosas también pasan. Invertimos donde no debemos. Hemos elegido lo equivocado. Shaitán nos ha colocado en la casilla equivocada, pero a veces ni siquiera podemos movernos de ella. ¿Por qué? Porque Shaitán decide por nosotros. Pero si una persona se vuelve libre, puede totalmente abandonar este tablero. Eso no significa irse al otro mundo, significa quedarse aquí, sirviendo a Dios mismo, al mundo espiritual. Y al mismo tiempo esta persona gana libertad. Ciertamente, Shaitán está en contra de eso y definitivamente creará problemas, pero si comenzamos a involucrarnos en esos problemas y comenzamos a vivir de acuerdo a ellos, entonces nuestra vida es un problema, mientras que si pensamos y vivimos algo diferente, entonces aquello en lo que pensamos se convierte en nuestra vida. Todo es sencillo. Sabe, Igor Mikhailovich, volviendo a esa frase y al patrón de que no tengo éxito, especialmente cuando la gente está trabajando en sí misma, muy a menudo vemos que esta frase suele surgir cuando la gente quiere influir en otra persona, A menudo. en las relaciones, no influir en uno mismo, no cambiarse a uno mismo, sino a la otra persona. Mira, en las relaciones familiares siempre hay una lucha por la dominación. Sí, algunas situaciones agudas. No es reconciliación, no es entendimiento mutuo. Aunque desde una perspectiva psicológica se pongan a filosofar, queremos entendernos, etc. Pero en realidad es una guerra entre bastidores dentro de una misma familia. Y no importa cuánto tiempo viven juntas las personas, de todos modos hay algún enfrentamiento, hasta que alguien se vuelve más inteligente o llegue a cierta reconciliación. Sí, pero mires como lo mires, las personas siguen siendo humanos, cada uno vive en su propio caparazón y cada uno es un individuo. Esto también hay que entenderlo. He aquí un ejemplo sencillo. Todo el mundo busca herramientas de dominación sobre los demás, y alguien se encuentra con prácticas espirituales o con esa misma idea de la sociedad creativa, ¿sí? Y la persona empieza a enseñar incluso a su otra mitad, por así decirlo, desde la posición de maestro y de dominación. Pero, ¿cómo reaccionará la otra mitad ante esto? Una simple pregunta, especialmente si hay una confrontación constante entre ellos. ¿La otra persona lo aceptará con los brazos abiertos o cómo? Inmediatamente se produce la oposición, ¿cierto? 100%. Y surgen nuevas disputas. ¿Por qué? Por una buena idea o, perdón, por el hecho de que una persona está compartiendo el conocimiento sobre cómo llegar al mundo de Dios, y en este terreno luchan esos demonios. No hay otra manera de decirlo porque son demonios luchando. Uno decidió manipular al otro por medio de este conocimiento, simplemente luchar por el poder. Reeducar. Por supuesto, ¿no es así? Hasta divorcios, rupturas familiares, etc. Y al final, ¿quién tiene la culpa? La culpa es de Dios. ¿Por qué? Porque Él envió este conocimiento aquí, y este vino a su familia y destruyó su familia. Dos demonios se pelearon entre ellos. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Una simple pregunta. Tomemos cualquier religión, cualquiera que sea. Durante la existencia de esa religión, millones de familias se han roto. Millones de familias se han separado. ¿Por qué? Por la fe. Porque la fe y la religión se han utilizado como una herramienta o como un intento de dominar a otra persona. Solo eso. ¿No es cierto? Lo es. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Alguna religión, el conocimiento o la persona misma? Porque permitió que los demonios predominaran en ella. Bueno, todo es muy sencillo. Es lo mismo, perdón, con otras personas. Las que no son del círculo íntimo, no de la familia, sino algunos amigos, conocidos, colegas o incluso extraños que se encuentran en algún lugar. La gente se dedica a difundir conocimientos. Cuando entiendes que tu tarea es darlo a conocer a una persona, te acercas y se lo cuentas. Simplemente le preguntas,
Conoces el proyecto Sociedad Creativa y ya está, entonces empieza la conversación. La persona no quiere oírte, pero ya has hecho mucho, amigo. Ya le has dicho la palabra mágica y ya se ha ido reflexionando. Sí, puede que te regañe en su cabeza. Otro globalista más, sectarios o un partido de algún tipo que intenta imponer algo, pero se lo piensa. Ya has sembrado una semilla en él y cuando la tierra esté preparada, quizás la semilla crezca, ¿verdad? Sí, tienes que trabajar no en alguien, sino en ti mismo. Sobre ti mismo, sí. Corregirte a ti Y mismo. cuando te acercas a una persona, incluso para informarle sobre un buen proyecto internacional que realmente mejora la vida de todos, pero con el objetivo de dominar a esa persona y con el deseo de que te escuche servilmente, de que preste atención a cada palabra que dices, amigos míos, naturalmente es una expectativa deliberada de, en fin, todo esto es simonía, amigos, es simonía, y deben deshacerse de ella. ¿Cuál es nuestra tarea? Construir un mundo nuevo. Y en realidad deberíamos empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Más amor, menos maldad. En general, el mal no debe vivir en una persona. Es muy destructivo, es veneno. Si mantenemos veneno en nosotros, nos corroe, ¿cierto? La envidia, los deseos excesivos, simplemente el odio hacia alguien. Incluso el hecho de que recordemos cosas malas y de vez en cuando nos acordemos de ellas y nos emocionemos en relación con ellas. Ya significa que guardamos el mal en nuestro interior. ¿Pero para qué? Lo mismo ocurre con nuestras personas cercanas y queridas. Si nos preocupamos por ellos, ¿por qué ponernos nerviosos y ansiosos? Así que en realidad, amigos, es muy sencillo. Si quieren paz, conviértete tú mismo en paz, ¿verdad? Entonces todo irá bien. Ya ves lo sencillo que Igor es. Mikhailovich, sí, también ha dicho que los profetas siempre hablaron del amor y desde la perspectiva de esa hipótesis que se planteó en el foro, Por supuesto. ya se entiende de otra manera. Nos hicieron tales preguntas y usted acaba de responderlas en parte. ¿De qué manera los malos pensamientos afectan a nuestras personas cercanas? ¿Cómo nos afectan los malos pensamientos y cómo afectan los buenos pensamientos y nuestro amor a otras personas, a nuestro entorno? Así es. Pero a menudo, este amor nuestro y nuestra buena disposición son utilizados a veces por los demonios. ¿No es así? Esto también sucede. Pero no hay que ofenderse por los demonios. Por eso son demonios. Para explotar y manipular. Lo principal es lo que escribes en tu libro de la vida. 100%. Sí. Y es lo más importante, ¿verdad? Lo que escribes tú. Así que, amigos, amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.